Muy buenos días todavía a quienes nos ven desde Venezuela. Buenas tardes, buenas noches a quienes nos ven desde otras partes del mundo. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Andrea Guedes. Soy licenciada en Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello y para mí es un placer estar hoy acompañándolas desde la moderación de este espacio. Gracias por estar con nosotros. Gracias por unirse a esta iniciativa, a este webinar gratuito en el que vamos a estar conversando con profesionales increíbles dentro del mundo del compliance, del mundo inmobiliario, del mundo del derecho. Además, estamos sumamente satisfechos con las inscripciones. Sabemos que hay colegas de la comunicación social, que hay expertos del ámbito, pues, hasta informática forense, que tenemos a muchísimas personas del mundo inmobiliario, a jueces, abogados, a expertos, peritos, hay personas del mundo de la contabilidad, de la consultoría, y de verdad es un placer estar con todos ustedes el día de hoy. Vamos a llevar este ratico de conocimiento, de aprendizaje y, por supuesto, de muchísima información valiosa. Para mí, de verdad, es un placer. Gracias por la invitación a Informática Forense, a Consultores Globales y Asociados, a tuabogado.com, por esta alianza y por la iniciativa para llevar a cabo este evento del que todos vamos a ser parte. Yo quiero comenzar por darle la palabra al abogado Raymond Horta, quien va a hacer para ustedes una pequeña introducción y después de él vamos inmediatamente a comenzar con las ponencias de los 4 grandes invitados con los que estaremos el día de hoy, no solamente Raymond Horta, sino Luis Petit, Carlos Ferrer e Ilmer Barrios, hablando de distintos temas, de la banca, del mundo inmobiliario, del compliance, del derecho, y sé que este rato va a ser sumamente pues lleno de cosas buenas y de conocimiento para todos los que estamos conectados. Recordarles también que nos están viendo no solamente desde aquí, desde la plataforma Zoom, sino desde el canal de YouTube de Raymond Horta. Se está haciendo la transmisión en vivo, así que un saludo también a las personas que están conectadas por allí. Doctor Raymond, tiene la palabra, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días a todos. Gracias a la licenciada Andrea Guedes de Araraona News, un emprendimiento fabuloso que tiene que ver con información resumida todos los días. Es para mí un honor estar aquí el día de hoy con ustedes, liderizando, por lo menos en lo que a representación se refiere, a este grupo de especialistas que van a tratar un tema sumamente interesante y vigente para todos nosotros y que tiene que ver con un vocablo que ya se ha difundido a nivel global y es la palabra compliance. Específicamente hoy vamos a hablar de el cumplimiento, que es la traducción al castellano de esta nueva cantidad de normas que tienen que ver con aspectos jurídicos, aspectos éticos, aspectos de atención al cliente y sobre todo con temas de prevención. Es un mundo fascinante y más allá de ser una curiosidad, es una necesidad sobre todo para el sector inmobiliario y de construcción, en los que existen una gran cantidad de normas a cumplir y particularmente, específicamente con lo que es el tema de antilavado, pues es por ello que se hace esta agrupación que nos estamos presentando el día de hoy como un equipo multidisciplinario para atender una cantidad de necesidades que hay específicamente para esta área. Hablaremos hoy sobre temas legales, los temas del uso de la moneda extranjera en Venezuela, sus consecuencias, las regulaciones que existen en materia de cumplimiento y de verificación de las personas que están haciendo las transacciones, la legalidad de las mismas, el alcance de la investigación que tenemos que hacer en este tipo de operaciones de distintas naturalezas y cómo enfrentar sobre todo los temas bancarios que están surgiendo, sobre todo a nivel de congelamiento, paralización y bloqueo de cuentas
bancarias y al final pues volveré a intervenir yo con los temas que tienen que ver con investigación o inteligencia en la búsqueda de información y sobre todo la respuesta que se debe dar en los casos en que haya informaciones que nos afecten a todos en estas investigaciones que se hagan de carácter o relacionadas con este sector. Pues entonces le doy la palabra a Andrea Guedes, a nuestra directora, para que continúe con la gestión de este evento. Vamos aquí a activar mi micrófono, listo. Muchísimas gracias al doctor, al abogado Raymond Horta. Gracias por esa importante introducción acerca de los temas de los que vamos a estar conversando el día de hoy. Quiero recordarles a todos los que nos ven que este es un evento organizado por el Laboratorio Forense Horta Poleo en alianza con Consultores Globales y Asociados e informáticaforense.com. No me voy a extender más, vamos de una vez a darle la bienvenida a nuestro primer invitado. Todos sabemos cómo es la situación de la conectividad en Venezuela, así que pues el show tiene que continuar, eso no nos va a detener, pero nuestro primer invitado, nuestro primer ponente del día de hoy no tiene conexión a internet, por lo que vamos a estar con él vía telefónica, para que ustedes no se vayan a perder su ponencia, ya que va a estar sumamente interesante, pues logramos hacer la conexión con él vía telefónica y lo tenemos aquí desde este celular. Así que vamos a hacer una prueba de audio muy breve. Hola Luis, ¿estás con nosotros? Hola, buenas tardes, buenos días. Buenísimo. Quiero presentarles a nuestro primer ponente del día de hoy. Él es Luis Petit, es ex juez civil mediante concurso de oposición 2002-2015, es doctor en Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla en España, PhD en Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales de la Universidad de Pisa, Italia. Además es especialista en Derecho Procesal de la Universidad Central de Venezuela y Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Monte Ávila. También es fundador de Consultores Globales y Asociados. Esto tengo que recordarles que es un mini resumen de toda la trayectoria de cada uno de nuestros ponentes. Realmente estoy señalando solo unos pocos aspectos de esa trayectoria profesional que los hace merecedores de estar aquí como nuestros ponentes del día de hoy, pero por temas de tiempo obviamente no puedo extenderme mucho más en cuanto a su hoja curricular. Muchísimas gracias a Luis Petit por estar con nosotros. Bienvenido. Hola, buenos días a todos. Buenos días, Luis. Ya te están escuchando. Estoy aquí transmitiendo tu llamada para que todos puedan escuchar. Gracias a todos. Si no fuéramos venezolanos no entendiéramos las vicisitudes que todos día a día superamos cualquier prueba, así que esta es una nueva. Voy a hacer una introducción general de un tema que hoy nos convoca, precisamente por haber visto en la experiencia práctica una serie de situaciones, de problemática cercana al mundo inmobiliario. Debo recordar a todos los presentes en esta comunidad virtual que, producto de la apertura del mercado inmobiliario hacia transacciones el sector inmobiliario en general, los distintos actores y agentes, bueno, estamos todos inmersos en prácticas que nos obligan a cumplir con ciertas regulaciones, primero nacionales, pero luego internacionales. Y quisiera abordar esta pequeña conversación introductoria recordando lo que es el principio de buena fe contractual. Cuando hablamos de contratos en Venezuela, el sector inmobiliario, debemos suponer, parece lógico, que estamos hablando sobre inmuebles dentro de una jurisdicción. Esa primera premisa no tiene inconveniente. El problema comienza cuando las transacciones alrededor de estos objetos inmuebles para arrendar, para comprar, para vender, se transan en moneda extranjera. La problemática que no es cualquiera viene de que
Europa, jurisdicción de la Comunidad Europea, o cuando quien recibe el pago tiene su cuenta domiciliada en los Estados Unidos de Norteamérica, y o en Panamá, y o Colombia, el Caribe, etc. Podemos afirmar que la buena fe contractual de nuestro Código Civil se supone que todos actuamos orientados bajo el velo de la buena fe, podrá protegernos en materia inmobiliaria cuando tratamos moneda extranjera hacia los agentes extranjeros. La respuesta es no. Y la respuesta es no, porque la buena fe contractual solo aplica en un orden nacional. Y por eso esta primera reflexión es para incitar a todos los agentes a poder interactuar y descubrir qué hay detrás de las transacciones en moneda extranjera. Y por supuesto, esta introducción te va a permitir que luego Carlos Ferrer y Fer Barrios terminen la parte técnica de banca y transacciones en moneda extranjera. Pero cuando hablamos de transacciones inmobiliarias, lo sabemos muy bien por la práctica. Existen muchas lagunas: arrendador, arrendatario, comprador, vendedor, pagador de un tercero. Resulta ser que quien vende el inmueble quizá no es el que paga, quizá es un tercero quien hace la transacción. Caemos en una suerte de tipo jurídico cuando de la informalidad asumimos que estamos recibiendo ciertas transacciones de personas que no conocemos, que apenas hemos tenido referencia en una que otra reunión, quizás a veces ninguna. Entonces, esta premisa es más bien llamar la atención sobre el cumplimiento, y de ahí la palabra compliance, que debe hacerse en cada una de las etapas de los negocios inmobiliarios alrededor del negocio que nos ocupa. Insisto, será suficiente entonces darnos la mano y con eso protegernos en nuestras operaciones ante el extranjero. Pues si no, no estuviesen en la práctica cerrando tantas cuentas en nuestros nacionales y en el extranjero. De aquí que esta convocatoria, esta alianza que hemos propuesto, iniciar un debate además abierto, sano y respetuoso sobre buenas prácticas en el negocio inmobiliario, muy consciente de los esfuerzos que hacen agentes oficiales, agentes públicos, agentes privados, corredores inmobiliarios, las casas, vendedores, compradores, para intentar cumplir con cierta expectativa legal. Ya para concluir, abordarme en esta pequeña introducción, en la parte técnica seguramente será mucho más interesante. Quisiera dejar una premisa en el aire. Cuando el mercado inmobiliario se transa en moneda extranjera, ya no solamente estamos hablando del negocio inmobiliario per se, cuando muchas de estas operaciones, y ustedes lo saben, se hacen transando incluso con permuta de otros bienes. Permutamos una lancha por un apartamento, damos en pago acciones de compañía por un inmueble, cedemos en pago una letra de cambio por una casa, cedemos 2 o 3 vehículos a cuenta de un negocio inmobiliario. En fin, el negocio inmobiliario, es decir, inmuebles fijos, tiene otros aditivos. Nuestro mercado, siempre sui generis, para no decir otro calificativo, tiene muchas aristas que intentamos día a día los diferentes agentes dar respuestas. Aquí no hay soluciones mágicas, hay respuestas en la medida que el sistema
fatales efectos. Muy buenos días. Muchísimas gracias al doctor Luis Petit, quien acaba de dar su ponencia vía telefónica, cómo soluciona a las fallas de la conexión a Internet, algo que sabemos pues es cotidiano en nuestro país, pero lo importante es que se encontró la solución y hemos podido pasar este ratico escuchando la ponencia de Luis Petit. Voy a colgar la llamada con Luis. Luis, por favor, quédate con nosotros. Te vamos a llamar desde otro dispositivo para que continúes con nosotros. Y desde este dispositivo voy entonces a llamar a nuestro segundo invitado del día de hoy. Vamos a escuchar a Carlos Ferrer, a quien también voy a llamar vía telefónica. Antes de hacer la presentación, voy a de una vez replicarle para que esté con nosotros y seguimos con este webinar acerca del compliance y el mundo inmobiliario. Es importante que sepan que pueden contactar a cualquiera de nuestros ponentes y pueden enviar además sus dudas a través de este chat de Zoom, a través del chat de WhatsApp, a quienes están en el grupo de WhatsApp, pueden perfectamente enviar sus dudas, sus preguntas. Hola, Carlos. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Buenos días. Chévere, estamos aquí en vivo y directo para que puedas tener tu ponencia vía telefónica. Estaba haciendo un breve anuncio, que es que las personas que nos están viendo, tanto desde la plataforma Zoom como desde la transmisión en vivo por YouTube, pueden enviar sus preguntas a través del chat, pero también pueden contactar a nuestros ponentes a través de la página web y el dominio que se habilitó para este evento, que es complianceinmuebles.com. De todos modos, en unos minuticos se los envío por aquí por el chat para que lo tengan. Y el correo es contacto@complianceinmuebles.com. A través de estos dos medios principales pueden contactar a los 4 invitados, a los 4 ponentes del día de hoy para cualquier duda, para ponerse en contacto con ellos. Voy a permitirme presentar entonces a nuestro segundo ponente. Estuvimos escuchando en la primera parte a Luis Petit y ahora vamos a escuchar a Carlos Ferrer. Él es especialista en Derecho Corporativo, es especialista certificado en Delitos Financieros y también tiene certificación Risk Manager ISO de 31.000. Realmente es pues un placer estar con personas de tan alto nivel. Yo decía al principio que se me hace muy complicado pues dar un mini resumen de la trayectoria profesional de las personas con las que estamos aprendiendo el día de hoy. Obviamente su trayectoria y su currículum pues va mucho más allá del brief o del resumen que yo les doy aquí a la hora de presentarlos, pero sabemos que estamos escuchando y que estamos aprendiendo de los mejores. Así que gracias por estar con nosotros. Carlos, bienvenido. Háblanos para ver si se escucha correctamente. Muchas gracias, Andrea. ¿Me oyen bien? Vamos a ver qué responde por aquí el chat. Yo sí te escucho correctamente. ¿Me escuchan? Sí, por aquí nos dicen que sí. Buenísimo. Okay. Adelante, bienvenido. Bueno, voy a comenzar. Muchísimas gracias por la introducción. Bueno, este tema da para mucho, okay. Son muchos tópicos los que tocar. Voy a tratar de ser breve para resaltar las cosas más importantes, ¿no? Creo que como introducción debemos hablar de que la actividad inmobiliaria es considerada una actividad de alto riesgo en materia de legitimación de capital. Y así lo entienden los bancos. Porque básicamente comprar o vender un inmueble es una forma de legitimar fondos obtenidos de manera ilícita. Por eso es que es tan delicado hablar de estos temas. En Venezuela, la ley que rige la materia de legitimación de capital y financiamiento del terrorismo es la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo. ¿Okay? Esta ley establece unos sujetos obligados. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Aquellos que están sometidos a las directrices de un órgano o ente de control. Por ejemplo, las entidades bancarias están sometidas a la SUDEBAN, las empresas vinculadas con la actividad aseguradora, con la superintendencia de la actividad aseguradora y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Desde el punto de vista internacional, ¿okay? Uno de los principales estándares en la materia lo configura el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es un organismo que es considerado incluso uno de los más
contra la actividad de blanqueo o legitimación de capitales, porque ellos buscan fijar estándares y promover la implementación de medidas y uniformar las legislaciones nacionales. ¿Ven? Si bien es cierto, las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional están orientadas, ¿okay?, a los sistemas financieros nacionales, nosotros podemos utilizar y de hecho podemos aplicar esos principios a todas nuestras relaciones comerciales, bien sea para las vías o porque simplemente los supuestos se adaptan a dicha norma. Cuando hablaba de la ley Thatcher, de la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo, comentaba sobre unos sujetos obligados. Y la ley los establece taxativamente. ¿Ven? ¿Qué pasa? Cuando estamos, de los sujetos obligados que menciona la norma, son las personas naturales y jurídicas cuya actividad económica sea la compra-venta de bienes raíces. ¿Okay? Pareciera ser muy distinto a esos casos donde existe una eventual compra y venta de algún inmueble. ¿Okay? No es que mi actividad comercial se dedique a eso, sino que yo simplemente compro un inmueble porque necesito vivir allí, un apartamento de playa o lo que sea, simplemente lo veo. Entonces muchos podrían preguntarse, bueno, si yo no tengo esta actividad económica, yo en principio no soy un sujeto obligado y en principio no se me aplicarían los principios establecidos en esta ley orgánica contra la delincuencia organizada. Y eso es así, inicialmente. ¿Qué pasa? Yo creo que a nivel mundial la tendencia es a que independientemente de que sea sujeto obligado o designado, todos los que hacemos vida en Venezuela y a nivel mundial, tenemos que adaptarnos a estos estándares. ¿Por qué? Porque, bueno, primero nos cuidamos de no servir de vehículos para legitimar capitales. Por otro lado, mantenemos sanas nuestras relaciones bancarias, sobre lo cual no voy a ahondar porque lo va a hacer el doctor Ilmer Barrios en la próxima intervención. Mitigar los riesgos de contagio por relaciones comerciales realizadas con los riesgos reputacionales asociados a este tema. Entonces, yo creo que va más allá de un tema de que yo esté obligado por la ley o no cumplir. Yo creo que aquí debe cuidarme de mantener sanear esa relación bancaria y las consecuencias que implica el mal manejo de las mismas. Dentro de estas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, las cuales han sido adaptadas y reposan en esta ley patria, que es la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, está uno de los principios que yo considero que es de los más importantes en la materia, y es la debida diligencia del cliente. ¿Okay? ¿Qué es la debida diligencia del cliente? Básicamente, para iniciar una relación comercial, yo debo conocer con quién estoy haciendo el negocio. Eso es que muchas personas han oído, sobre todo en términos bancarios, el famoso KYC, ¿ok? Que conozca a su cliente, conozca a su proveedor, conozca a su trabajo. ¿Por qué es tan importante iniciar una relación comercial conociendo a la otra parte? Bueno, porque básicamente yo necesito saber que los fondos que voy a recibir o a quien yo le voy a pagar sean personas que yo pueda de una u otra forma establecer una mínima seguridad, ¿okay?, de que la persona no está involucrada en actividades ilícitas. ¿Cómo se realiza esa debida diligencia del cliente o ese conocimiento de con quién yo estoy haciendo eso? Si es una persona natural, a través de los documentos de identidad. Obviamente, si es venezolano, su cédula de identidad, y extranjero, con el pasaporte. En el caso de las personas jurídicas, tenemos que tener en cuenta de conocer a los accionistas o beneficiarios finales de esa sociedad. Nos hemos encontrado muchos casos, y seguramente varios de los participantes coinciden conmigo, en estas estructuras societarias donde una compañía es la accionista de otra compañía, que a la vez es la accionista de otra compañía, donde a veces ubicar al beneficiario final, persona natural, es
es muy complicado y es bastante complejo. Entonces, la recomendación, y para dar cumplimiento a cabalidad a esta debida diligencia, nosotros para hacer negocio tenemos que conocer a la persona natural que figura por detrás de todo ese entramado societario. Si nosotros no conocemos a esa persona natural controladora en la sociedad, no podemos iniciar negocios, porque al final del día no sabemos a quién estamos beneficiando con nuestros pagos o quién nos está transfiriendo una propiedad. Por otro lado, están las búsquedas, las famosas búsquedas en los motores de búsqueda, para la redundancia. Los más comunes y conocidos son Google y Yahoo. Las personas cuando van a iniciar una relación comercial, lo primero que hacen es ingresar el nombre de la persona, a ver qué les aparece. Y en muchos casos aparecen una cantidad de noticias y pueden existir noticias negativas, vinculadas o no con la materia. Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado y ir al fino, por cuanto para poder darle un tratamiento efectivo a los resultados del logo, tenemos que primero revisar la experiencia. Segundo, Aló, Carlos. Aló, te oigo. Lo estamos escuchando un poco entrecortado en este momento. Vamos a mover mi teléfono a ver. Vale. Repito, ¿me oyes bien? Sí. ¿Me oyes mejor ahora? Sí, Vale. buenísimo. Perfecto. Les comentaba sobre este tema de las búsquedas, ¿ok? En los motores como Google y Yahoo, y la importancia de no tomar esas búsquedas a la ligera, porque muchos resultados que podemos obtener por allí, si nosotros no validamos la fuente, podemos estar partiendo de un falso supuesto de hecho, que implica, que trae unas consecuencias importantes en nuestra esfera jurídica, bien sea por la relación comercial, incluso por la relación bancaria. Entonces, en este caso, te recomienda un acompañamiento de expertos para validar y verificar que la información que allí se encuentra es real. Cuando hablamos de búsqueda también tenemos que hacer hincapié en una búsqueda ya más especializada que tiene que ver con las listas restrictivas, ¿ok? Las listas restrictivas son aquellas donde a veces sancionados o designados a nivel. Existen más o menos unas 200, poco más de 200 listas de estas listas restrictivas a nivel mundial. Siendo las más conocidas, la de la OFAC, la de la Europea, hay unas de la ONU, la DEA, el FBI, etcétera, etcétera. Entonces, si bien es cierto, son listas por lo menos la mayoría, de libre acceso, ¿eh? Hay una peculiaridad, y es que la utilización de las mismas no es tan sencilla. Yo creo que la más fácil es la más didáctica, es la de la OPAC, pero hay otras que incluso el idioma pareciera ser una complicación en ese sentido. Entonces existen software especializados que ya hacen el trabajo de buscar entre todas esas listas, incluyendo noticias negativas y personas expuestas políticamente. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que esa parte de la búsqueda, yo recomiendo que si no tienen la experticia, ¿okay? Oye, buscar asesoría para un acompañamiento en ese sentido, por las consecuencias que les comenté al principio. Muchos pudieran decir entonces que, oye, si yo no soy sujeto obligado, ¿por qué yo tengo que cumplir con todo esto? Y me va a ahondar más en detalle, pero yo creo que no es necesario que una norma nos obligue a cuidarnos nosotros mismos. En estos sistemas inmobiliarios hay muchas personas en que intervienen. Hay un comprador, hay un propietario, hay un corredor inmobiliario, hay unos abogados, y todos ellos son protagonistas de una relación que pudiera manejarse de manera muy transparente o muy complicada, y que al final del día las consecuencias las van a sufrir en carne propia quien paga y quien recibe los fondos. Entonces, lo que quiero es hacer ver con todo esto que les acabo de hablar, crear esa sensibilidad
y que debemos cuidarlos, ¿ok? Debemos cuidarnos. El fenómeno de la globalización ha incidido directamente en los sistemas financieros mundiales, hay interconexión. Entonces, cualquier actividad que yo realice en otra parte del mundo va a ser conocida por lo que se encuentra en ningún sitio. Entonces debemos cuidarnos y debemos cuidar nuestras operaciones. Básicamente es eso y crear esa accesibilidad, Andrea, para que todos coadyuven a evitar que seamos vehículos de estos temas que forman parte de la delincuencia organizada. ¿Aló? Sí, Carlos, estamos aquí. Vale. Sí. Perfecto. Entonces, bueno, eso es lo que les quería comentar, que Ilmer va a ahondar en la parte de las relaciones bancarias, pero es importante que se lleven estos conceptos claves para la dinámica. Como les digo, es una materia que da para mucho, pero bueno, por el tiempo reducido y los problemas técnicos, bueno, creo que es un esbozo bien general y idóneo para dejar ese abreboca en todos nuestros participantes. Claro que sí. Muchísimas gracias a Carlos Ferrer, a quien estuvimos escuchando hasta este momento vía telefónica. Les recordamos a todos los que nos están viendo a través tanto de la plataforma Zoom como desde el canal de YouTube de Raymond Horta en vivo, que tuvimos problemas técnicos con la conexión a internet, pero eso no nos ha impedido continuar con nuestro evento, ya que pudimos hablar vía telefónica con nuestro primer invitado, con Luis Petit, y en este momento acabamos de finalizar la ponencia de nuestro segundo invitado del día de hoy, Carlos Ferrer. Vamos entonces a hablar con nuestro tercer invitado. Carlos, si puede, por favor, quédese con nosotros a través de esta llamada y así sigue con nosotros en el evento. Lo voy a colocar aquí el celular para que nos pueda seguir escuchando y voy a presentar... Buenísimo, y voy a presentar a nuestro tercer invitado del día de hoy, quien es Ilmer Barrios. Él es doctor en Ciencias, mención Derecho, es magíster en Moneda e Instituciones Financieras y también es director de Prospecta Latinoamérica. Lo repito porque me parece importante decirlo, esto es solo un abreboca y un mini resumen de la trayectoria de nuestros ponentes por temas de tiempo para pasar a lo que más nos interesa, que es escucharlos y aprender de ellos. Antes de darle la palabra a Ilmer, que sé que sí está con nosotros aquí en el Zoom, tuvo la suerte de tener la conexión a internet, quiero mandar saludos porque nos están escribiendo a través del chat y también desde el WhatsApp, desde Valencia, desde Barquisimeto, desde Maracay, desde Barcelona, estaba Anzoátegui, San José de Guanipa, estaba Anzoátegui, desde varias ciudades del interior del país, Margarita. También nos saludan desde Cali, Colombia, y desde Estados Unidos. Así que saludos a todas las personas que están conectadas con nosotros. Algo positivo de esta contingencia es que la virtualidad nos permite que nos estemos viendo y que estemos conectados en este momento desde otras latitudes. Así que gracias por estar allí acompañándonos y, por supuesto, a todos los que están desde Venezuela. Ilmer, bienvenido. Adelante. Andrea, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todas aquellas personas que están conectadas y siguiéndonos, acompañándonos en este seminario. Visto lo expuesto por Luis y por Carlos Gustavo, y en relación con un aspecto sobre el cual se ha comentado mucho en los últimos tiempos, que es el cierre, bloqueo o de alguna manera condicionamiento de cuentas bancarias, en los próximos minutos yo me voy a referir a 4 tópicos que considero esenciales y que con todo respeto recomiendo su aplicación a todas aquellas personas que directa o indirectamente están relacionadas con el sector inmobiliario, indistintamente de cuál sea el rol que ejecutan en un momento en particular. En ese sentido, el primer aspecto al que me voy a referir es el de la aplicación práctica de eso que Carlos Gustavo mencionó correctamente como la política de vida diligencia del cliente y otra política que es conozca a su cliente. En ese sentido, particularmente a mí siempre me ha llamado la atención la destreza, la virtud que tienen los corredores inmobiliarios,
representantes de ventas de constructoras, para conocer a plenitud los bienes inmuebles que gestionan. Es sorprendente, tanto que no solo se refieren a un inmueble, sino a todos los que están gestionando en ese momento. Y pueden ser exactos en cuanto a las características del inmueble, linderos, medidas, incluso cómo optimizar los espacios de esos inmuebles. Y eso a mí me parece fascinante. Pero en lo que no estoy muy de acuerdo es que ese conocimiento que se tiene del inmueble no necesariamente se tiene del cliente. Y en este sentido debemos verificar qué se entiende por clientes. Clientes, en este momento, vamos a entenderlo como todos aquellos agentes, actores, que en un proceso de venta de inmueble participan. Ya no basta con llenar un formulario y verificar que cada uno de los campos de esos formularios esté debidamente completado. Eso ya no es suficiente. Se requiere ir más allá. Se requiere, por ejemplo, verificar la información que está en ese formulario. Se requiere además documentar cuándo y cómo verificamos esa información, insisto, de cada uno de los actores. Porque es de alguna manera común encontrar que avanzadas las negociaciones es cuando apenas se tiene el primer contacto con el propietario del inmueble o con la persona que definitivamente va a comprar. Y mientras solamente una relación entre corredores inmobiliarios, pero precisamente para su cuidado y salvaguarda, es bueno que conozcan, verifiquen, confirmen, documenten el conocimiento de esos clientes, de quien vende y de quien compra. Incluso voy un poco más allá. No siempre la persona que está comprando el inmueble es la misma que realiza el pago correspondiente a través de una transferencia bancaria, por ejemplo, sino que ese que pague puede ser un tercero. Y cuando ese pago se materializa, probablemente ya todas las partes están felices. El vendedor logró, valga la redundancia, vender el inmueble y obtener el precio que aspiraba. El comprador se hace de un nuevo inmueble para el uso que él prefiera darle. Los corredores inmobiliarios lograron una merecida remuneración y entienden todos que hubo un final feliz. Y eso no necesariamente es así, porque el banco, en donde está la cuenta receptora de los fondos, al ver una inusualidad, entendiendo como una transacción que no es común en esa cuenta, va a activar su proceso de debida diligencia. Y ese proceso de debida diligencia supone que el titular de la cuenta donde se recibieron los fondos, conozca a la persona que hizo la transferencia y justifique esa inusualidad. En consecuencia, y aquí el mensaje relacionado con el primer tópico, mi invitación, señores, sí, claro que hay que conocer el inmueble, sino cómo lo vendemos, pues, pero también hay que conocer a todos los que participan en la transacción. Conoce el inmueble, pero conoce igual o mejor a todos los agentes. Esa es mi primera invitación. Segunda invitación, segunda recomendación. Hay que anticiparse. ¿A qué me refiero con que hay que anticiparse? Ni los bancos, ni los entes reguladores, y no solamente me refiero en Venezuela, sino a nivel global, tienen como noble propósito cerrar, bloquear o condicionar cuentas. Por el contrario, las instituciones bancarias que buscan ofrecer cada vez más mejores servicios, productos, crecer en su cartera de clientes, ocupar espacio de mercado y con eso o de esa manera poder obtener ingresos importantes, bueno, cónsonos con su actividad. Y eso está muy bien. ¿Y qué busca el ente regulador? El ente regulador lo que pretende tampoco es cerrar cuentas. Su propósito es asegurar que el sector bancario sea sano, fuerte, quiero decir, robusto, y con ello potenciar el crecimiento, luego desarrollo del país de que se trata. ¿Por qué digo esto? Por dos razones. La primera, cuando se cierra una cuenta, el problema no es solamente de la persona cuya cuenta fue cerrada, o se condiciona, o se bloquea. No, señores. Esto pone también en tela del banco y del regulador.
porque vuelvo y repito, la idea no es abrir y cerrar cuentas, crecer en productos, sobre todo con las tecnologías que hoy día están a nuestra disposición y de nuevo fortalecer el sistema bancario. Con esto quiero decir que cada quien tiene que asumir su responsabilidad. El banco las propias, el regulador debe hacer lo mismo y nosotros como usuarios bancarios tenemos que ser responsables. ¿Y cuál es una manera de ser responsable? Bueno, anticipándonos a la información que sabemos el banco va a requerir. Por ejemplo, si yo, Ilmer Barrios, vendo un inmueble y en consecuencia voy a recibir en mi cuenta una cantidad determinada de dinero, al no ser esa una actividad usual en mi persona, yo voy a presentar en mi cuenta una actividad inusual que los sistemas de monitoreo del banco van a señalar. Si yo anticipadamente he informado al banco que producto de una transacción, de una venta de un inmueble, voy a recibir en los próximos días X cantidad de dinero y me comprometo a que una vez protocolizados, formalizados los documentos correspondientes, voy a hacerlo llegar al banco, yo facilité la actividad del banco. Y esa actividad y esa inusualidad dejará de ser tal porque yo voy a poder justificar de dónde provienen esos fondos. Cosa distinta si yo no me anticipo y espero que el banco me llame. Porque cuando el banco me llama, ya lo hace precisamente para preguntar qué pasa. Y probablemente tiene a su ente regulador preguntando lo mismo. Y eso está muy bien. Para eso es regulador, para eso es banco, para cuidar que nuestros sistemas económicos no se contaminen por lavado de dinero. Luego, si yo como cliente no presento suficiente y oportunamente lo que el banco está requiriendo, eso que es una inusualidad pasará a ser una actividad sospechosa. ¿Y qué deriva de una actividad sospechosa? Depende del ordenamiento jurídico en el que nos encontremos. Pero en términos generales, eso puede derivar en un cierre de cuentas, puede derivar en un condicionamiento, puede derivar en un bloqueo de la propia cuenta o en el reporte de esa actividad como sospechosa. ¿A quién? Al ente regulador. Entonces, no debemos trasladar la responsabilidad propia al banco y al ente regulador. Ellos que asuman la suya, pero nosotros cuidemos de comportarnos diligente y responsablemente. Esto lo conecto con el tercer tópico que quiero abordar y que también de ello deriva una sugerencia. Cada vez con mayor frecuencia escucho comentar e incluso me preguntan frente a situaciones como las que he descrito, ¿y ahora qué le digo al banco? Y esa pregunta, ¿ahora qué le digo al banco? Particularmente a mí me molesta mucho, porque pareciera que es que hay que inventar algo. Y en esto no hay que inventar nada. Si las actividades que soportan esa transacción bancaria, objeto de debida diligencia, es una actividad lícita, ¿por qué no explicarla suficientemente? ¿Por qué preguntarnos qué voy a decir? Y en ese sentido quiero hacer referencia a algo que Carlos Gustavo mencionó de una manera muy, digamos, lógica. Y es, ¿qué pasa con la identificación del beneficiario final? ¿Qué pasa con la identificación de ese accionista, persona natural, de ciertas estructuras societarias que en algún momento fue tendencia a organizar para, de algún modo, hacer fluir cantidad de dinero, tratar no de ocultar, pero sí de facilitar flujos financieros y sobre todo evitar preguntas incómodas por parte de los bancos y de los reguladores? Por cierto, preguntas que el banco y el regulador están obligados a hacer. Pero resulta, señores, que esas estructuras societarias ya no son tendencia. Y no son tendencia por dos aspectos. El primero, son costosas. ¿Para qué vamos a encarecer una transacción sin necesidad? Si no queremos encarecer la operación y hacerla accesible, por favor evitemos costos innecesarios. Y el segundo aspecto, la segunda razón, es que esas estructuras ya son inútiles, porque el banco me va a preguntar por el accionista persona natural. Entonces, podemos dedicar mucho tiempo, esfuerzo, horas, dinero a
entramados societarios que al final del día no van a ser suficientes, no van a ser útiles. Por lo tanto, si la actividad es lícita, no la adornemos, expliquémoslas al banco anticipadamente y evitaremos cierres, bloqueos y condicionamiento de cuentas. Así que esa pregunta, ¿y ahora qué le digo al banco? Por favor, borrémosla. La pregunta tiene que ser, al iniciarse la transacción, ¿conozco el cliente así como conozco el inmueble? Estoy seguro que todas las partes intervinientes van a anunciar a los bancos que entren en juego en esta transacción de que esa se va a llevar a cabo. Esas son las preguntas que hay que hacer. Finalmente, y para no extenderme en demasía, quiero hacer referencia a un tema que es, digamos, hoy día factor común y que preocupa a muchos. ¿Y si la cuenta ya la cerraron? ¿Qué hago si la cuenta ya la cerraron? Bueno, si la cuenta ya la cerraron, podemos hacer mucho. Si la cuenta ya la cerraron, podemos solicitar la reconsideración de ese cierre y que vuelvan a poner, digamos, a activar la cuenta. Pero para eso debo cumplir con ese proceso de conozca a su cliente, debida diligencia y de anticiparme y de no mentir, de decir la verdad. Pero también puedo, ante una situación como esa, evitar un efecto contagio de ese cierre, evitar un efecto dominó. ¿A qué me refiero? Cuando se cierra la cuenta en un banco en particular, ese cierre puede afectar la relación bancaria que tengo con otras instituciones o incluso obstaculizar el inicio de unas nuevas. ¿Por qué? Porque el tema reputacional asume un rol protagónico. Si la comunidad bancaria se entera, tiene información vía oficial, aquí nada por caminos verdes ni nada que no sea lícito, de que hubo un cierre de cuentas y como mencionaba Carlos Gustavo, a través de buscadores se determina que efectivamente fue así, automáticamente yo voy a tener ciertos inconvenientes con el resto de los bancos con los que sostengo relaciones bancarias. Pues evitémoslo. Y eso lo evitamos con el acompañamiento, con la asesoría oportuna y suficiente de personas que nos ayuden a mitigar los efectos de ese cierre de cuenta y a lograr que nuestras relaciones bancarias sean sólidas. A los efectos de la reputación o del término reputacional, yo quiero ceder la palabra a Raymond, quien va con suficiente conocimiento y experiencia en el área, se va a referir a ese tema. Muchas gracias y espero que estas recomendaciones, que con mucho respeto me he permitido ofrecerles, sean asumidas y los conduzcan al éxito. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Ilmer Barrios, quien acaba de concluir su ponencia. Gracias por estar con nosotros. De verdad, yo estoy fascinada con los tres invitados que llevamos el día de hoy y como bien lo decía pues Ilmer al cerrar, vamos a hacerle entonces la palabra a nuestro último invitado del día de hoy. Él es Raymond Horta. Además, pues me complace muchísimo haber recibido la invitación de su parte para ser parte de este evento desde la moderación. Es abogado, es especialista en Derecho Procesal de la Universidad Central de Venezuela, es especialista en tecnologías de la Universidad Nueva Esparta, también es perito en informática forense, es profesor de posgrado de la Universidad Central de Venezuela, gracias a la fundación de la Cátedra de Pruebas Electrónicas, y es director del Laboratorio Forense Horta Poleo y de informáticaforense.com, con quienes hizo alianza pues para la realización de este evento, de la mano además de consultores globales y asociados. Así que es un placer tenerlo con nosotros. Bienvenido, doctor Raymond. Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches a todos, dependiendo de la latitud. Un honor y agradecido, Andrea, con tu conducción y, por supuesto, a la aceptación con el grupo de CGA, que son líderes en estos temas de compliance y expertos en esta materia. Yo me uno a ellos, incluso entrando a conocer en profundidad estos temas de compliance, particularmente con el sector inmobiliario con el que tengo vinculación.
Y es bien interesante el que el término de compliance ahora yo lo he catalogado como una nueva forma de pensar de todos nosotros los que estamos relacionados con operaciones inmobiliarias. Es lo que denominan en inglés el mindset. Debemos cambiar totalmente nuestro esquema mental para poder no solamente hacer una buena gestión en la materia inmobiliaria, como bien lo hacen la mayoría de los operadores o los que son corredores certificados, sino que adicionalmente a esa atención al cliente o ese bien conocer el inmueble, ahora hay que cumplir una cantidad de normas que están difusas en las normas y que van, que no son solamente lo que suena en el banco del conoce a tu cliente, sino que ahora es una obligación y como también, y como parte de mi experticia en el área de informática, y lo hemos comentado en otros cursos, la obligación de la preservación de toda la data y la información, y particularmente el sector inmobiliario y el sector legal o jurídico, es vital porque ahora es una obligación de la preservación. Y ahora no solamente buscar eso, sino que hay que preservarlo por más de 5 años la información, y eso va a ser parte de lo que va a ser el complemento de aquello. Usted cumplió, o sea, ejecutó el verbo cumplimiento. Bueno, sí, vamos a ver si usted cumplió todas estas cosas. Pero la parte reputacional es sumamente importante y nosotros hemos trabajado sin querer en el área de compliance en distintas oportunidades, y vamos a llamarlo 2 caras de la moneda. La cara 1 es la cara de investigación, es la cara de utilizar herramientas para la prevención. Pero voy a hacer un breve paréntesis porque nos acaba de suceder, y esto es una alarma, en un caso específicamente que tiene que ver con una operación inmobiliaria y un juicio que está ocurriendo, está en pleno desarrollo. Se tachó de falso la declaración de legalidad de proveniencia de los fondos. Es decir, que en todos los registros de notaría, y lo conversábamos el equipo antes de la charla, está la exigencia de la declaración de que los fondos utilizados en la operación inmobiliaria son fondos lícitos. Y con esa presentación prácticamente recae la carga de la prueba sobre los que están teniendo como válido ese documento en el que se está declarando la legalidad de la proveniencia de los fondos. Y ya está en discusión en tribunales si realmente el que firmó esa planilla y el que puso esa impresión dactilar era la persona que estaba realizando la compra, y esto nos mueve un poquito al piso porque, bueno, mire, ya firmamos y ya se terminó todo, y como bien lo decían mis exponentes predecesores, eso no lo es todo. Las consecuencias las podemos ver a posteriori, o puede convertirse en una bomba de tiempo. En otros casos inmobiliarios, y aquí estoy hablando por la parte del laboratorio forense de la verificación documental, que es otro deber del sector inmobiliario, el chequeo de la cualidad de las personas que se presentan. Ya sabemos que no se están permitiendo hacer operaciones en notaría de compra-venta, sino opciones de compra, evidentemente por el aumento en la cantidad de fraudes que hay, pero hemos visto otro tipo de falsificaciones, como lo son el forjamiento de los poderes del titular de los derechos y a través del cual se va a hacer la venta, que evidentemente hay que registrarlo primero, pero nunca hay un chequeo. En este sentido, y como parte de esta charla, y antes de entrar en la parte reputacional, nosotros en el año 2018, no tiene que ver con este aislamiento actual, ya habíamos comenzado el servicio de verificación de firmas a distancia. Por supuesto que esos resultados tienen una limitación en cuanto a la certeza, porque siempre se tienen que analizar los documentos originales,
pero sí se puede hacer un análisis de orientación en los casos que se sospeche que hay algún forjamiento, alguna falsificación, y esto como parte de los temas de cumplimiento específicamente inmobiliario, y queremos que los tengan allí en cuenta. Entonces, en la parte reputacional yo les decía que están las dos caras de la moneda. Primero, nosotros como operadores y como intervinientes, bien sea por una punta o por otra, nosotros tenemos que realizar esa verificación de quién está al otro lado. No nos debemos conformar con quién no es nuestro cliente, sino hacer verificación de quién está al otro lado, y aquí entran en juego varias herramientas de investigación que entran dentro de un nuevo campo que se llama el OSINT, o el Open Source Investigation, que es la investigación de fuentes abiertas. Aquí recurrimos a una gran cantidad de herramientas que van más allá de una búsqueda en Google. Existen niveles de búsqueda que van mucho más allá de los 10 primeros resultados, y específicamente excluyentes de información que no es útil o que no es, digamos, verificable. Y también utilizamos herramientas forenses que tienen que ver con análisis de interconexión de personas en redes sociales. Ustedes dirán, ¿qué tan exhaustivo puede ser esto? Bueno, tan exhaustivo debe ser como la necesidad que usted tiene de dormir tranquilo o de disfrutar su almohada sabiendo que no dejó ninguna tarea pendiente. Entonces, el OSINT va más allá de saber, sino de extender la interconexión de personas que por lo general ya en un gran porcentaje están en redes sociales, y también hacemos labores de investigación de fuentes abiertas con titularidades de empresas a los efectos de develar o saber si existen velos corporativos o otras, que no significa que eso sea negativo desde el punto de vista de lo que es el compliance, sino saber el alcance y la relación entre personas que en algún momento aparentemente no lo tienen, y aplicando lo que es la teoría de los 6 grados, o que entre cualquiera 2 personas en el mundo, por extensión de la cantidad de contactos que conocen, pues puede haber un máximo de 6 personas intermedias entre una y otra. En la parte de investigación de lo que son noticias en Internet, y como bien lo hablaban todos nuestros compañeros, el tema de la aparición de una noticia tiene que ir más allá, y tenemos que superar el tema que ya todos conocemos de la fake news. Existen una gran cantidad de portales en Internet que pueden ser considerados como de aparición para simular que existe un negocio de un canal o un medio de comunicación. Existen grupos que detentan varios portales y ni siquiera nosotros sabemos que están relacionados, donde se replican diversas noticias. Nosotros, a través de las herramientas que tenemos, vamos a la confirmación o no de esas noticias. Incluso llegamos a la extensión de la investigación de geolocalización de fotografías, a la geolocalización o a la verificación de dónde puede haber sido tomada una fotografía o no. A ustedes les parecerá así de sabe, pero en algunos casos ha servido para la protección o para la toma de decisiones. Entonces, la cara de la moneda de la investigación en Internet, aparte de las listas que son especializadas, pues es sumamente útil. Y está la otra cara de la moneda, que la hemos utilizado muchísimo, en sitios que se ha determinado donde hay noticias perjudiciales, pero que están encubiertos detrás de algo que en Venezuela por lo menos es ilegal, que es el anonimato. Entonces tenemos unos portales con cientos de miles de noticias donde se designa a una persona o se la nombra, y a lo mejor una institución bancaria tiene esto en sus manos y lo toma como, vamos a llamarlo, dentro de una especie imaginaria de puntaje. Es como ponerle o quitarle puntos, o simple y llanamente tomar una determinación que a lo mejor no está ajustada a derecho, porque estas apariciones de estas informaciones
pues simple y llanamente no son ni verificables, ni podemos saber, ni se tiene derecho a réplica, ni se tiene ningún tipo de posibilidad de atacarla. Entonces, parte de los servicios que nosotros ofrecemos están en la de la verificación y chequeo, investigación, que va ampliamente, que incluye páginas web, servicios, correos electrónicos o todos los servicios que existen en Internet, incluyendo grupos de noticias o de conexiones en grupos que tengan que ver con chats, hasta lo que denominamos nosotros el derecho a la defensa electrónico, el poder resguardarse de información malintencionada, incompleta, distorsionada, a través de canales como lo es el contacto con los departamentos jurídicos de cualquier portal en Internet o de cualquier página web o de cualquier servicio, incluyendo de redes sociales. Está el análisis técnico legal de esas informaciones, y si tienen que ver con fake news o material infundado, pues también hacerlo saber, y aplicando lo que son las normativas legales y las normativas privadas de cada sitio web, pues hacer un control o hacer un contacto a los efectos de reivindicar los derechos de la persona que puede en consecuencia ser afectada con un cierre de una cuenta bancaria o de una investigación por parte del Estado, y tomando o partiendo simple y llanamente de la aparición de una de estas noticias, hasta en Facebook hemos visto algunos casos. Y también forma parte de este equipo, y parte del know-how que manejamos es la protección judicial contra este tipo de informaciones a través de distintos medios o acciones legales que pueden ir desde el área penal hasta recursos civiles o, como en muchos casos ya ha sucedido, acciones de carácter constitucional o de protección, buscando también medidas cautelares que tengan que ver con algunos enlaces o con algunas notificaciones perjudiciales. Es decir, esto es un área muy vasta, pero que tiene que ver específicamente con la parte jurídica, con la parte técnica de las tecnologías de información, y que no podemos dejar de comentarles a ustedes que forma parte de lo que es la oferta que nosotros estamos haciendo como un nuevo equipo, y que estamos orgullosos de poder comunicarnos y de tener la presencia de ustedes el día de hoy, o si ve este video a posterioridad, con el equipo que hemos denominado complianceinmuebles.com. Haciendo una breve reseña, nuestro país se ha convertido en un sitio donde hay potencial inversión, basado, parece mentira, en lo que es la crisis económica. Hay muchas oportunidades inmobiliarias, pero eso no quiere decir que eso no esté en la mira o en el ojo digamos, del lado oscuro, lado del cual es nuestra misión orientarlos para protegernos con todo esto de las normativas, saber que ustedes cuentan con un equipo que va a ayudar en la defensa de sus derechos y evidentemente orientarlos a los efectos de la prevención, y de que no caigamos por acción o por omisión en ninguna de las situaciones que nos incomodarían, y particularmente con los temas bancarios, por lo que simple y llanamente pues quería agradecerles su presencia el día de hoy, y pasamos la conducción a la licenciada Andrea Guedes. Muchísimas gracias al doctor Raymond Horta por esta ponencia. Para cerrar con broche de oro, como ponían por allí en los comentarios, este evento, quiero recordar que estuvimos conversando al principio vía telefónica por problemas de conectividad de Internet con Luis Petit, con Carlos Ferrer. También pudimos tener aquí en la plataforma Zoom a Ilmer Barrios, y ahorita acaba de finalizar su ponencia Raymond Horta.
Para mí es un placer. Quiero dar nuevamente las gracias a pues consultores globales y asociados, a el Laboratorio Forense Hortapoleo, a informática.com, a criminalística.net por la invitación a estar con ustedes el día de hoy desde la moderación. Para mí de verdad ha sido un placer. Quiero pasar a la ronda de preguntas y respuestas. Han estado enviando sus preguntas, sobre todo aquí a través de Zoom, y hay varias bastante interesantes. Voy a hacer la pregunta y los ponentes pues decidirán pues quién se siente más cómodo pues respondiendo la pregunta. No han hecho ninguna pregunta directamente a alguno de los ponentes, así que pueden estar en la total libertad de responder. Tenemos aquí vía telefónica a Carlos Ferrer. Déjenme ver si puedo llamar a Luis Petit vía telefónica también para que pueda tener la posibilidad de contestar a sus preguntas brevemente. Y mientras tanto, mientras él nos contesta, quiero aprovechar para enviar saludos. Por aquí nos escribieron también desde Margarita, desde Por la Mar, desde Valencia, desde Maracay, desde Barcelona estaba Anzoátegui, San José de Guanipa estaba Anzoátegui, desde Estados Unidos, desde Colombia, más allá de Venezuela y por supuesto desde Caracas también en Venezuela. Así que gracias por estar con nosotros, gracias por conectarse y por, como yo, aprender un poquito más en este rato. Aló, Luis. Hola. Sí, te volví a llamar para que pueda estar con nosotros en la sesión de preguntas y respuestas. Estamos aquí en vivo. Buenísimo, nos está viendo por YouTube, qué bueno. Así que ya lo tenemos aquí vía telefónica para que pueda responder sus preguntas también. ¿Sí? Buenísimo. Inteligente, pero se puede conectar. Ok, qué bueno. Voy a comenzar haciendo la primera pregunta y, como les comenté al principio, cualquiera de los ponentes indica que quiere contestarla y se le cede la palabra. La primera pregunta que nos hace nuestra audiencia es: ¿cuál es el software que ayuda a hacer la búsqueda en las listas restrictivas? Si pueden repetir el nombre del software o enviarlo al chat para que esta persona esté clara en ese sentido. A ver, Andrea. Sí. Habla Carlos Ferrer. Sí, Carlos. Sí, con respecto a esa pregunta, hay mucho software, ¿ok? Hay mucho software de distintas magnitudes. Hay unos de uso bancario y otros, digamos, no tan grandes o tan robustos en cuanto a aspectos técnicos, ¿no? Darle un nombre, mira, como te digo, hay muchos. O sea, yo creo que son muchas marcas y darle uno implicaría hacer una promoción indebida a alguna marca, ¿no? Claro. Pero existen muchos, son muchos los software. De hecho, por internet los buscan y aparecen varios, incluso en Latinoamérica hay unos muy buenos, ¿ok? Que pueden ser utilizados en ese sentido. Sí, yo creo. creo. Aquí vale la pena, a ver, si la persona no se dedica a esta materia, no tiene sentido que haga una inversión, porque estos software son costosos. Claro. No vale la pena que haga una inversión en adquirir todo lo que es el software, más la capacitación, etcétera. Es preferible que subcontraten el servicio, porque si es para una o dos operaciones puntuales, no vale la pena adquirir. Ok, muchísimas gracias. La segunda pregunta que tenemos por aquí es: el ente regulador y el banco receptor del pago inusual, entiendo, van a requerir información al titular de la cuenta y no a los vendedores. Inicialmente es así, efectivamente. En un primer momento, el requerimiento de información va a estar dirigido a esa persona titular de cuenta en el banco de que se trate. Sin embargo, al hacer referencia a la y el origen de esos recursos económicos, sí, necesariamente vas a tener que vincularte con todos los actores que participaron en esa transacción. Entonces es cierto, el banco, también el regulador, va a preguntar en un primer momento al titular de la cuenta, pero esto puede escalar, esto puede comprometer a los otros actores, bueno, porque participaron, y si participaron, hay explicaciones que hay que dar, probablemente a través del titular de la cuenta, pero lo que sí no va a suceder es que puedan resultar indemnes o que puedan resultar ajenos a cuestionamientos que se puedan realizar. Por eso es que es importante que entre todos se cuiden. Aquí no es suficiente con que una sola de las partes involucradas cumpla su responsabilidad, haga lo que tiene que hacer.
también él debe velar de alguna manera para que el resto de los actores hagan lo mismo, porque que uno se equivoque puede generar consecuencias para todos, en distintos grados, con distinto alcance, es verdad, pero a todos los puede afectar. Así es. Gracias a Ilmer Barrios por esa respuesta. La siguiente pregunta es, ¿cómo quedan los vendedores de inmuebles al saber que se están haciendo ventas irregulares en tiempos de pandemia? Hay casos de pagos en efectivo, no hay registros, igualmente se entregan los inmuebles, entre otros. Estos pueden ser considerados en asociación para delinquir, por ejemplo. A ver, ¿qué se entiende por situaciones irregulares? Bueno, puede haber un sinfín de definiciones al respecto, pero lo que sí está claro es que no documentar debidamente la transacción, recibir dinero en efectivo sin saber cuál es el origen de ese dinero, no conocer a los que están participando en la transacción, eso es una irregularidad. Y esa irregularidad puede tener un soporte jurídico débil o quizás tener ningún soporte jurídico. Y recordemos que la legitimación de capitales no es otra que dar una apariencia de licitud a capitales que tienen ese carácter. Luego, sí, esas situaciones irregulares pueden comprometer incluso penalmente a quienes acepten ese tipo de situación. Por supuesto, es contraindicado recibir dinero en efectivo. Si no sabes, si no conoces quién te lo está dando y ese que te está dando el dinero en efectivo duda, evade la pregunta de cuál es el origen del mismo, mi recomendación es no recibirlo, definitivamente. ¿Por qué? Porque lo que en un primer momento puede ser una solución, estoy convencido que en el mediano y largo plazo puede constituirse en un enorme problema. Así es. Quisiera hacer un inciso, por favor. Sí, adelante. Tenemos aquí a Luis Petit. Gracias. Solo recordar que el decreto de alarma que indica los derechos fundamentales que son afectados durante la pandemia, no está el derecho a la propiedad. En consecuencia, no voy a entrar en una calificación de tipos penales. Sin embargo, no están prohibidas las acciones, tanto de muebles como de inmuebles. Distinto está en documentar privada, auténtica o después de registro, pero no existe una prohibición de realizar transacciones durante la pandemia. Muchísimas gracias, Luis. Aquí también tenemos otra pregunta interesante. Dice, ante la imposibilidad o la dificultad en la autenticación y registro de una operación de compraventa de inmuebles en moneda extranjera, en registros y notaría venezolanas, ¿cuál es, a su juicio, para quien decida contestar la pregunta, el mecanismo idóneo para documentar la operación y proteger a los vendedores que recibirán fondos en una cuenta en el exterior? Caramba, yo estoy ahorita haciendo un dictamen justamente de ese tema y me debo limitar precisamente por tema de confidencialidad profesional de poder emitir una opinión menos por esta vía, pero estoy justamente atendiendo un dictamen privado en la consultoría. No podía extender la respuesta por esta vía. Acaba de responder Luis Petit vía telefónica. Entendemos que, a ver, yo me voy a tomar el atrevimiento de hacerles la invitación a los participantes de que, pues obviamente en este tipo de espacios pues públicos, en un webinar, tal vez nuestros expertos no puedan explayarse o extenderse muchísimo en cuanto a la resolución de casos, sobre todo si están tratando con ellos en este momento, pero ustedes pueden perfectamente hacer el contacto con nuestros ponentes a través de el correo es @contacto@complianceinmuebles.com o de la página web complianceinmuebles.com. Yo se los coloqué aquí en el chat y estoy segurísima de que ellos estarán sumamente prestos a contestar a estas preguntas más específicas. De todos modos, aquí hay otra que dice, ¿cuáles serían sus recomendaciones para solicitarle al comprador que el precio por el pago del objeto de la negociación jurídica tiene un origen lícito? ¿Consideran tal vez incluir una parte relativo a una declaración jurada de que sus fondos tienen un origen lícito en ese documento jurídico?
Definitivamente eso ayudaría mucho. Una declaración jurada en donde la persona afirma que los recursos económicos que está empleando en la transacción tienen un origen lícito, por supuesto que contribuye o suma a que la transacción siga caminando por el sendero de lo correcto. Sin embargo, no es suficiente. De nuevo, conocer al cliente, a todos los actores, de la misma manera que se conoce el inmueble, va más allá de una declaración jurada. La declaración jurada suma, forma parte de todo lo que hay que hacer, pero va un poco más allá. Buenísimo. Aquí también tenemos qué opinión tienen. Aquí le hacen la pregunta específicamente al doctor Raymond, pero la dejo abierta a todos los ponentes. Dice, en relación al Atom Bank, que se está publicitando en redes, como un banco en línea y demás. Si alguno quiere dar su opinión al respecto de este caso en particular. Particularmente soy de los que piensa que todo lo que es en línea tiene bondades maravillosas y hoy día las estamos disfrutando, pero también tiene importantes desventajas. No confirmar la existencia cierta de un banco con esas características es un error que luego nosotros no vamos a poder trasladar. En redes se puede decir cualquier cosa. Tenemos que tener protocolos debidamente escritos, quizás contenidos en normas de manuales y procedimientos, dependiendo del rol de cada quien, para nosotros estar seguros que todo lo que se indica a través de las redes es cierto. Es muy fácil, es muy sencillo decir y desdecir en las redes de personas naturales o jurídicas, servicios. Lo que es difícil es sostenerlo, lo que es difícil es demostrarlo. Y nosotros tenemos que apuntar a que cada quien que afirme cualquier cosa sea capaz de probarlo, de verificarlo, de demostrarnos que es así. Si es cierto o no la existencia de ese banco, corresponde al que esté interesado en iniciar relaciones con el banco, confirmar que efectivamente existe, sin guiarse exclusivamente por lo que se dice en redes o canales virtuales. Excelente. Muy buena respuesta. Además, no respondió específicamente a este caso, sino de forma general a todo lo que tiene que ver con la banca virtual. Así que me parece súper completa. Por aquí ya para cerrar, veo que varias de las preguntas tienen que ver con el tema del recibir los pagos en efectivo. Ya eso se aclaró. De todas maneras, como comenté hace unos minutos, pueden hacerle sus preguntas a nuestros ponentes a través de los medios de contacto que indiqué. Por aquí también nos preguntan qué opinión tienen acerca de el pago de los inmuebles con criptomonedas o monedas premiadas, como el caso del Petro. Bueno, las criptomonedas... El doctor Raymond está hablando, pero no tiene su micrófono encendido. Ilmer también quiere hacer pues una acotación interesante allí. Si quiere primero el doctor Raymond y después pasamos con Ilmer. Adelante. Bien, el tema de las criptomonedas, bueno, hay que hacer una clasificación primero, porque dentro de lo que son los criptoactivos están los que pueden ser consideradas criptomonedas. Yo no voy a entrar en los temas constitucionales de la legalidad o no, sino asumiendo que es un medio de pago válido. El único criptoactivo que tiene calificación de moneda o medio de pago válido pudiera ser el Petro, eso como una consideración inicial y que no tiene que ver con el área, sino específicamente sobre su ámbito de validez como medio de pago. En los casos de cualquier otra criptomoneda que no sea aceptada como tal, o otro criptoactivo que no sea considerado moneda o medio de pago, pues ahí, desde el punto de vista jurídico, entra a funcionar algo que yo lo he manifestado en algunos artículos que están en tuabogado.com, que es que los criptoactivos en realidad son un bien inmaterial, es algo que es susceptible de tener valor, y entonces allí no sería el medio de pago, sino que habría que hacer una especie de permuta de los derechos de los criptoactivos para intercambiarlos con los inmuebles. Es una consideración desde el punto de vista de fondo de lo que sería el medio de pago. No sería un pago porque no es una moneda como tal,
si no es aceptada como moneda. Y desde la perspectiva del origen de los fondos, existen el tema de seguimiento del origen de las criptomonedas, es totalmente demostrable si ha sido obtenida lícitamente. Y de ahí, pues no me voy a meter más en el área de lo que es de cumplimiento o de la experiencia que tienen los demás ponentes en este sentido. Y yo aquí le paso la batuta a Ilmer. Sí, yo definitivamente el problema no es la criptomoneda, yo prefiero llamarlo criptoactivo en sí mismo. A ver, lo esencial no es cuestionar ese bien inmaterial, como ha dicho Raymond. Lo importante es conocer el origen de los recursos con los que se obtuvieron esas criptomonedas o esos criptoactivos. Debemos recordar que la normativa venezolana, pero esto va más allá de las fronteras de nuestro país, y hay estándares internacionales que también así lo contemplan, y es que todas aquellas actividades que están vinculadas con criptoactivos, con criptomonedas, revisten un riesgo alto en materia de prevención de lavado de activos, pero no por la moneda electrónica o por el criptoactivo en sí mismo, sino porque adquirir criptoactivos y luego adquirir un inmueble puede ser una forma de blanquear capitales. Entonces, no hay que satanizar el criptoactivo, la criptomoneda, el petro. No se trata de eso. Para los fines que nos hemos reunido hoy, lo que hay que tener en cuenta es verificar el origen de los recursos económicos con los que se obtuvieron esos criptoactivos, de manera de evitar que también nosotros seamos usados para blanquear capitales. Muchísimas gracias. Gracias a todos nuestros ponentes del día de hoy. Por temas de tiempo, vamos a finalizar la reunión y el evento. Muchísimas gracias a todos los que enviaron sus preguntas. Yo quiero hacer un breve comentario, y es que en realidad es algo que desconocía. Disculpen mi ignorancia al respecto, pero sí desconocía si se quiere, la obligatoriedad o el carácter, pues, de que debemos en realidad conocer a nuestro cliente, y no es simplemente, mira, puedes conocer a tu cliente, sino que debes hacerlo, porque además hay una especie de corresponsabilidad o ciertamente una responsabilidad en ese vendedor del fondo lícito o no, de esos activos o al final de esos fondos con los que se va a pagar la transacción por parte del comprador en este caso. Y me parece sumamente interesante. Obviamente ustedes usaron, pues, en cada una de sus ponencias de forma muchísimo más profunda y de forma mucho más específica, porque son profesionales al respecto. Y con esto la invitación a todos los que nos están viendo y están conectados tanto a través de YouTube como a través de Zoom es a que sepan que cuentan con este grupo de expertos para apoyarlos y para ayudarlos en esa búsqueda o en esa investigación de la licitud, ¿sí? Y de que realmente sean lícitos los fondos de las transacciones en las que ustedes forman parte, sobre todo sector inmobiliario. Y creo que es importantísimo que sepan que aquí hay un grupo de aliados y los ponentes del día de hoy realmente, pues, su hoja curricular habla por sí sola acerca de que son los indicados de forma realmente objetiva para hacer este trabajo, y creo que hablo por ellos cuando los pongo a la orden en ese sentido para apoyarlos en todos estos procesos. Gracias a pues todos los organizadores del evento, gracias a Informática Forense, gracias a Consultores Globales y Asociados, gracias al Laboratorio Forense Hortapoleo, a los 4 ponentes con los que estuvimos el día de hoy, no solamente al doctor Raymond Horta, al doctor Ilmer Barrios, no solamente, pues, a Carlos Ferrer y a Luis Petit, con quienes estamos todavía conectados vía telefónica por los temas de la conectividad de Internet. Gracias por seguir aquí conectados con nosotros vía telefónica. Fíjense que aquí cargo los 2 teléfonos. Absolutamente conectados. Gracias por eso. Y por supuesto a ustedes, los dejo de últimos, pero en realidad son los primeros y los más importantes por estar aquí, por ser nuestra audiencia, por estar junto a nosotros en este espacio, conectados en la virtualidad, incluso desde otras latitudes y desde nuestro país, desde varios rincones de Venezuela. Gracias. Les recuerdo que van a poder ver la grabación del evento a través de complianceinmuebles.com.
se escribe complianceinmuebles.com y pueden contactarnos a través del correo electrónico contacto@complianceinmuebles.com. Igualmente, compliance con C, inmuebles.com. Gracias de nuevo por haber estado con nosotros y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, buenos días. Hasta luego.